Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional y ojo, que su vida personal está dando un giro fascinante. Prepárense para descubrir los detalles de la nueva vida de Can Yaman en Italia, y sí, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo está su relación con la también estrella Demet Özdemir en medio de todo esto? Vamos a desentrañar esta historia que tiene a todos hablando. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y es que, como saben, Can Yaman ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel global. Sus papeles en series como Erkencikus y Dolunay lo catapultaron a la fama, y su carisma y galanura son innegables. Se convirtió en un verdadero fenómeno, un ícono que trascendió fronteras, llevando la calidad de la producción televisiva turca a escenarios internacionales. Su presencia en pantalla es electrizante, capaz de cautivar a audiencias de todas las edades y orígenes. Pero últimamente las noticias sobre él giran en torno a su mudanza a Italia, un país que parece haberle robado el corazón de una manera profunda y significativa. No es solo un viaje de trabajo, no, señor. Estamos hablando de una verdadera reubicación, de empezar de cero en la tierra de la pasta y la ópera, una decisión audaz que demuestra una clara intención de arraigarse y construir un futuro en la península itálica. Y claro, la gran pregunta que flota en el aire, la que ha estado generando miles de comentarios y especulaciones en redes sociales, es ¿qué hay de Demet Özdemir en esta historia? Ustedes saben que ellos dos juntos hicieron una pareja que enamoró a millones. Sus miradas, su química en pantalla, la forma en que sus personajes se entrelazaban en una danza de amor y conflicto, y las especulaciones que surgieron fuera de ella, siempre mantuvieron viva la chispa de la esperanza en muchos de sus fans, que soñaban con que su romance traspasara la ficción. Ahora, con Can estableciéndose en Italia, la curiosidad por saber si Demet sigue siendo parte de su vida, o si su camino ha tomado rumbos distintos y separados, es más intensa que nunca. Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno mediático, una estrella en el sentido más puro de la palabra. Su presencia escénica es magnética, capaz de llenar cualquier escenario con una energía palpable. Su capacidad para interpretar roles que van desde el encantador protagonista de comedia romántica hasta el complejo personaje de drama, le ha ganado un ejército de seguidores fieles que lo siguen a todas partes. Pero su atractivo trasciende la pantalla. Su estilo inconfundible, su energía vibrante y su forma de comunicarse, incluso en idiomas que no son el suyo, demuestran una personalidad arrolladora y una inteligencia emocional destacable. Y cuando hablamos de su nueva vida en Italia, no hablamos solo de un cambio de escenario o de un breve interludio profesional. Hablamos de un compromiso serio con el país que lo ha acogido con los brazos abiertos, una inmersión profunda en su cultura y su estilo de vida. Can ha estado aprendiendo italiano con una dedicación encomiable, invirtiendo tiempo y esfuerzo en dominar el idioma, lo que se refleja en sus apariciones públicas y entrevistas, donde demuestra un esfuerzo genuino y una fluidez creciente por integrarse en la sociedad italiana. De hecho, se le ha visto participando activamente en eventos culturales, sociales y gastronómicos, conociendo gente, estableciendo contactos y, lo más importante, disfrutando de la vida italiana con una genuina alegría. Se habla de que está explorando oportunidades de inversión en proyectos allí, lo que indica claramente que no es una visita pasajera, sino una apuesta a largo plazo, una visión de futuro en Europa. Imaginen a Can Yaman paseando con esa elegancia natural por las calles empedradas de Roma, disfrutando de un auténtico café expreso o en una terraza soleada, o quién sabe, tal vez hasta aprendiendo a cocinar pasta fresca de la mano de una nonna italiana. Ahora, volviendo a la pregunta del millón, esa que todos ustedes nos hacen llegar una y otra vez, Demet Özdemir. Ustedes recordarán perfectamente la química explosiva, la electricidad palpable que Can y Demet transmitían en cada escena juntos en Erkencikus. Era como ver dos almas gemelas encontrándose por primera vez, una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directa al corazón del espectador. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, cada momento de tensión romántica, todo en ellos transmitía una autenticidad y una verdad que hacían que el público se enamorara perdidamente de su historia. Y como suele suceder en el vertiginoso y a menudo escandaloso mundo del espectáculo, los fans, con su aguda intuición y su deseo de ver la felicidad de sus ídolos, empezaron a especular sobre una posible relación fuera de cámaras.
Hubo rumores, hubo fotos compartidas por amigos en común que alimentaron esa fantasía colectiva, y por un tiempo, pareció que algo realmente bonito y auténtico estaba floreciendo entre ellos, una historia de amor que iba más allá de los guiones y los focos. Sin embargo, la vida de las celebridades es intrínsecamente compleja, una montaña rusa de emociones, compromisos y presiones constantes, y las relaciones pueden ser volátiles, tan fugaces como un suspiro. Con el tiempo las especulaciones más apasionadas se fueron diluyendo, dando paso a la realidad, y cada uno comenzó a seguir su propio camino profesional y personal, construyendo sus propias trayectorias individuales. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre la situación actual de Can Yaman y de Method Demir? Aquí es donde la cosa se pone interesante, enigmática y a la vez, un poco difusa, como una niebla matutina que oculta parcialmente el paisaje. Can Yaman, al mudarse a Italia, ha estado inmerso en una vorágine de actividad. Ha participado en proyectos importantes que han consolidado aún más su estatus como estrella internacional, como la exitosa serie italiana Viola come il mare, donde comparte protagonismo con la guapa y talentosa actriz italiana Francesca Chillemi. Esta serie ha sido un rotundo éxito, tanto en Italia como en plataformas de streaming internacionales, y ha servido para cimentar aún más su popularidad en el país transalpino, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con nuevas audiencias. Durante el rodaje y la posterior promoción de esta serie, se le ha visto interactuando de manera cercana y amigable con sus compañeros de reparto y con el público italiano, siempre con ese carisma arrollador que lo caracteriza. Se le ha asociado en algunas ocasiones con personalidades italianas, tanto del mundo del espectáculo como de otros ámbitos, pero nada que haya sido confirmado oficialmente como una relación seria o consolidada. Su vida personal, en este momento, parece mantenerse en un plano más discreto, o quizás, simplemente, no ha habido ninguna conexión que haya captado la atención de la prensa de manera contundente. Y de Method Demir, por su parte, también ha estado increíblemente activa y exitosa en su carrera. Ha protagonizado otras series turcas que han tenido una acogida espectacular, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y cotizadas de Turquía. Series como Doğu Unep Kaderindir y My Home, My Destiny han sido aclamadas por la crítica y han conquistado el corazón de millones de espectadores, demostrando su inmenso talento y su capacidad para encarnar personajes complejos y emotivos. Su brillo sigue deslumbrando en la escena turca, y ella continúa siendo una figura indispensable en la industria. Lo que sí se ha rumoreado, y esto es importante decirlo con las debidas precauciones, es que Demet ha estado en una relación con el popular cantante turco Ozan Koç. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, en eventos sociales y en momentos de ocio, y aunque tampoco han hecho un anuncio oficial rimbombante ni han dado detalles explícitos sobre la naturaleza de su relación, las señales y las apariciones públicas apuntan a que están juntos, disfrutando de una conexión especial y construyendo algo sólido. Las fotos que han trascendido, la complicidad que muestran, alimentan la idea de que están viviendo una etapa feliz y estable en sus vidas personales. Entonces, esto significa que la conexión entre Can y Demet se ha roto por completo, que cualquier vestigio de su posible romance se ha desvanecido en el aire. Es difícil decirlo con total certeza, ya que en el mundo de las celebridades las cosas a menudo son más complejas de lo que parecen. Ellos compartieron un momento muy especial en sus carreras, un punto álgido donde la química y la conexión resonaron profundamente en el público. Es innegable que crearon un vínculo que cautivó a millones, un recuerdo imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Es posible que a pesar de que sus caminos vitales y sentimentales han tomado direcciones diferentes, mantengan una buena relación de amistad, un respeto mutuo forjado en las experiencias compartidas. El mundo del espectáculo a veces es así, personas que comparten experiencias intensas, que pasan por momentos de gran cercanía profesional y personal, pueden mantener un afecto y un respeto duraderos, incluso si sus vidas sentimentales toman rumbos distintos e independientes. Lo que sí parece claro, basándonos en la información pública y los rumores consistentes, es que en este momento no hay indicios concretos de que estén juntos sentimentalmente. Can está enfocado en su nueva vida italiana, en la consolidación de su carrera en Europa, en sus proyectos y en la adaptación a su nuevo entorno. Y Demet aparentemente está construyendo su felicidad y su presente al lado de Ozan Koç, forjando su propia historia. Sin embargo, nunca debemos subestimar la capacidad de sorpresa del destino, ¿verdad? En el mundo del entretenimiento, donde las coincidencias y los giros inesperados son pan de cada día, los fans siempre mantendrán viva la llama de la esperanza de un posible reencuentro, ya sea a nivel profesional,
quizás en un futuro proyecto cinematográfico o televisivo, o incluso en un ámbito personal, como un sincero regreso a la amistad o algo más. La química entre Khan y Demet era realmente algo especial, una de esas conexiones que dejan huella y que el público no olvida fácilmente. Pero por ahora la realidad tangible, la información de la que disponemos, parece indicar que ambos están siguiendo sus propias trayectorias individuales, centrados en sus carreras y sus vidas personales. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que hay varias lecciones interesantes y valiosas que podemos extraer de esta historia. Primero, que la vida de las celebridades, aunque desde fuera pueda parecer un camino de rosas y glamour constante, está llena de decisiones importantes y a menudo difíciles. Cambiar de país, como ha hecho Khan, es un paso enorme que requiere valentía, determinación y una visión clara de lo que se busca. Es un acto de fe en uno mismo y en el futuro. Segundo, que las relaciones, tanto en el vertiginoso mundo del espectáculo como en la vida real, no siempre siguen el guión que los fans o el público esperan o desean. Los caminos pueden separarse, las personas pueden evolucionar de maneras diferentes, y eso no siempre es algo negativo. A veces es necesario para el crecimiento personal de cada individuo, para que puedan florecer y encontrar su propio camino hacia la felicidad. Y tercero, que la admiración por un actor o una actriz puede y debe trascender sus vidas personales. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento interpretativo, de su carisma arrollador, independientemente de con quién compartan su vida en un momento dado o de las decisiones personales que tomen. Nuestro amor por su arte no tiene por qué estar condicionado por su estado civil. La nueva vida de Can Yaman en Italia es, sin duda, un capítulo emocionante y prometedor en su carrera, una aventura que lo está llevando a explorar nuevos horizontes y a consolidar su presencia en el panorama internacional. Se le ve feliz, realizado y con muchas ganas de seguir creciendo profesionalmente en un país que le ha abierto las puertas de par en par, ofreciéndole oportunidades y un nuevo hogar. Y para Demet Özdemir, su carrera sigue en una racha ascendente, demostrando una vez más su gran talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Ambos son grandes profesionales, talentosos y admirables, y merecen todo nuestro respeto y apoyo en sus respectivas trayectorias. Así que en resumen, Can Yaman está construyendo una vida sólida y prometedora en Italia, explorando nuevos proyectos apasionantes y sumergiéndose de lleno en la cultura italiana, adoptándola como su nuevo hogar. En cuanto a Demet Özdemir, los rumores y las apariciones públicas la apuntan a una relación estable y feliz con el cantante Oğuzhan Koç, construyendo su propio futuro. Aunque la pareja Can-Demet fue un sueño romántico para muchos de ustedes, un recuerdo imborrable de una química inigualable, parece que sus caminos sentimentales se han separado de manera definitiva, pero su legado como dúo en pantalla, como protagonistas de una historia que enamoró al mundo, sigue vivo en nuestros corazones y en la memoria de los fans. Y hasta aquí nuestro recorrido por la fascinante vida de Can Yaman en Italia y las últimas noticias sobre su conexión, pasada o presente, con la talentosa Demet Özdemir. ¿Qué les pareció todo esto? Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones, sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. ¿Creían que Can y Demet seguían juntos? ¿Qué les parece la decisión de Can de mudarse a Italia y apostar por una nueva vida allí? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto futuro? Déjenme sus reflexiones, sus dudas, sus teorías más audaces. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su compañía, su energía y su entusiasmo son lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad, a investigar, a desentrañar estas historias que tanto nos apasionan. Si disfrutaron de esta exclusiva, si sintieron la emoción y la información que quisimos transmitirles, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente curiosos por el mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a que le den a ese botón rojo para suscribirse a nuestro canal y activen la campanita para o perderse ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. No se queden afuera de ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, cargados de más historias, más información y más pasión por el mundo que tanto amamos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.